Hola, hoy es 23 de enero de 2026, viernes. Les deseamos a todos un buen día. Para ustedes hoy compartiremos las informaciones clave publicadas en Bloomberg. Y bueno, vamos a empezar fuerte porque el arranque de 2026 está siendo una auténtica locura en los mercados. Desde luego. Sobre todo para los países emergentes. Vemos un impulso tremendo. Un impulso tremendo, sí. En acciones, materias primas, divisas. En todo. Parece que los inversores han decidido apostar muy fuerte por ellos. La pregunta es obvia, ¿no? ¿A qué se debe esta estampida? Pues mira, la respuesta corta es que el dólar se está debilitando. Y mucho. Ajá, el dólar. Sí. Y el catalizador principal de esa debilidad es, bueno, la creciente tensión geopolítica entre Estados Unidos y Europa por todo el tema de Groenlandia. Que está forzando a los grandes fondos a replantearse las cosas, claro. Exacto, a hacerse una pregunta que llevaban tiempo evitando. ¿Es seguro tener tanta exposición a los activos estadounidenses? Y la respuesta que están dando con su dinero es un no rotundo. Y cuando dices que están moviendo el dinero, hablamos de cifras que marean. Totalmente. Se menciona un fondo concreto, el iShares Core MSCI Emerging Markets, que ha captado casi 6.000 millones de dólares, solo en enero. Una barbaridad. Para que nos hagamos una idea, ¿qué significa una entrada de capital así en tan poco tiempo? Significa que esto ya no es una tendencia, es un torrente. Es el mejor mes para ese fondo desde que se creó en 2012. Fíjate. Increíble. Lo que los analistas describían como un abandono silencioso de los bonos estadounidenses, bueno, pues ahora se ha convertido en un grito. Ya no es tan silencioso, desde luego. Para nada. Fondos de todo el mundo, desde Frankfurt hasta Bombay, están con una estrategia clara. Diversificar. Salir del tesoro americano. Eso es. Y ojo, que no es solo por la crisis de Groenlandia. Ajá. ¿Hay más factores? Sí, claro. Esto se apoya también en un crecimiento global que, bueno, sigue siendo robusto. Y súmale el boom continuo de la inversión en inteligencia artificial y un panorama político más estable en varias potencias de América Latina. Claro, y eso se ve directamente en sus monedas. El real brasileño, el peso colombiano, el chileno, todos subiendo más de un 3% en lo que va de año. Que es muchísimo para el mercado de divisas. Es la desdolarización en tiempo real. Y el ejemplo de la India que se menciona es muy claro, ¿verdad? Clarísimo. Sus reservas de bonos del Tesoro estadounidense han caído a su nivel más bajo en 5 años. No es una casualidad, es una política deliberada para fortalecer la rupia y sobre todo para reducir su dependencia del dólar. Y como siempre, cuando el dólar estornuda... Las materias primas se ponen de fiesta. Totalmente. El oro rozando los $5.000 la onza, un máximo histórico. Pero más allá del titular, que Polonia anuncia ahora mismo la compra de 150 toneladas de oro. ¿Qué nos dice? Nos dice muchísimo. Es una señal geopolítica de primer orden. Es un país de la OTAN, en la frontera de Europa, que básicamente está diciendo: no me fío del todo ni del dólar ni del euro como reservas de valor a largo plazo. Es un movimiento de soberanía financiera. Exacto. Y no es solo el oro. La plata ha tocado máximos históricos, justo por debajo de $100. El platino también. Y en los metales industriales, el cobre está desatado. Se habla de él como el termómetro de la economía real, el doctor Cobre. Así es. La subida del cobre tiene 2 patas. Una es la debilidad del dólar, que abarata su compra. Pero la otra, y más importante, es un desajuste estructural. Falta oferta. La producción minera no da abasto para satisfacer una demanda que no para de crecer por la electrificación de todo. Coches, redes eléctricas, centros de datos. Y luego está el petróleo, que también sube con fuerza. Sí, el Brent a casi $65 y el WTI a 60. Y lo curioso aquí es que la Agencia Internacional de la Energía prevé un exceso de oferta este año. Entonces, ¿por qué sube? El mercado está ignorando los fundamentales. A corto plazo, sí. Ahora mismo pesan más el dólar débil y un sentimiento general de apetito por el riesgo. Los inversores prefieren apostar por el crecimiento y la inflación y dejan en un segundo plano los informes de oferta y demanda. Un mercado muy movido por la macro y la geopolítica. Muchísimo. Y esto nos lleva directamente a los bancos centrales, claro. A los que dirigen la orquesta. Sí, exacto. Y lo que vemos es que cada uno está tocando una partitura, completamente diferente. Mientras China pisa el acelerador a fondo... Japón parece que duda si pisar el freno. Es un contraste fascinante que refleja la situación de las 2 mayores economías de Asia.
¿Cuál es el problema en China? China tiene un problema de demanda interna débil. Por eso, su Banco Central, el PBOC, acaba de inyectar una cifra récord de 1 billón de yuanes, unos 144.000 millones de dólares. Es una inyección masiva de liquidez para asegurarse de que la economía no se gripa antes de las fiestas del Año Nuevo Lunar. Es una política monetaria expansiva sin complejos. Y en la otra esquina, Japón, con tipos de interés en el 0,75%. Su nivel más alto en 30 años, pero con dudas. Exacto. El Banco de Japón mantiene los tipos, pero a la vez publica unas previsiones de inflación más altas de lo esperado. Está enviando una señal contradictoria. Totalmente. Básicamente les está diciendo a los mercados, prepárense porque es posible que subamos los tipos antes del verano, pero no queremos mover ficha hasta que sepamos el resultado de las elecciones anticipadas. Es una cautela extrema. Hablando de esa expansión china, hay un movimiento en el Golfo Pérsico que es increíblemente significativo. Sí, los bancos chinos están literalmente comprando el mercado. Los préstamos a países como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes se triplicaron en 2025. Hasta un récord de 15.700 millones de dólares. Para poner esa cifra en perspectiva, la suma de los préstamos de los bancos de Estados Unidos, Reino Unido y toda la eurozona a la región fue de solo 4.600 millones. La diferencia es abismal. Esto va más allá de una simple estrategia comercial, ¿no? Es un movimiento estratégico para desplazar a Occidente. Y aquí aparecen dos términos curiosos, bonos Dim Sum y Panda. Para quien no esté familiarizado, podemos aclarar qué son exactamente. Claro. Son herramientas clave en la estrategia de Pekín para que el yuan compita con el dólar. De forma sencilla, los bonos Panda son deuda en yuanes emitida por una entidad extranjera pero dentro de China. Y los Dim Sum son deuda en yuanes, pero emitida fuera de China, normalmente en Hong Kong. Al facilitar que los países del Golfo se financien directamente en yuanes, China está creando un ecosistema financiero cerrado. Donde el dólar es cada vez menos necesario. Exacto. Ya superó a Occidente como su principal socio comercial en 2024, ahora va por el liderazgo financiero. Y estos movimientos, como decíamos al principio, no ocurren en un vacío, son el reflejo de una reconfiguración geopolítica a gran escala, con el presidente de Estados Unidos en el centro. Totalmente. Las acciones del presidente, su presión sobre la OTAN, las amenazas de aranceles a sus propios aliados europeos, para forzar a Dinamarca a negociar sobre Groenlandia. Se percibe como un debilitamiento del orden internacional. Así es, del orden que el propio Estados Unidos ayudó a construir. Y ese vacío lo está aprovechando China de forma muy inteligente. Y está provocando que incluso aliados tradicionales de EU empiecen a jugar a dos bandas. Exacto. El caso de Canadá es paradigmático. Su primer ministro, Mark Carney, ha descrito su nueva estrategia exterior como de geometría variable. Una forma elegante de decirlo. Sí, es una forma de decir, ya no podemos fiarnos de tener un único aliado principal, así que forjaremos coaliciones flexibles y reforzaremos nuestros lazos con Pekín según nos convengan. Es un cambio tectónico. Aunque parece que la crisis inmediata de Groenlandia se ha desactivado, se ha alcanzado un acuerdo marco. Pero, ¿a qué precio? Es una victoria pírrica para Europa y una victoria estratégica total para Estados Unidos. A cambio de que el presidente retire la amenaza de aranceles, Dinamarca y la UE han aceptado reescribir el acuerdo de defensa de 1951. ¿Y eso qué implica? Pues implica que EU tendrá presencia militar ilimitada en la isla. Podrá estacionar misiles, obtener derechos de minería con cláusulas para excluir explícitamente a China y, en general, aumentar el control de la OTAN sobre el Ártico. O sea, se ha evitado una guerra comercial, pero a costa de una cesión de soberanía enorme. En un territorio geoestratégico clave, sí. Y mientras tanto, en otro frente de esta batalla tecnológica con China, parece que hay tregua con TikTok. Sí, se ha cerrado un acuerdo para evitar la prohibición total. La matriz china, ByteDance, transferirá parte de sus operaciones estadounidenses a un nuevo consorcio de inversores locales. La nueva entidad se llamará TikTok US. Y estará gestionada por Oracle, el fondo Silver Lake y, curiosamente, la firma de Abu Dhabi MGX. El presidente de Estados Unidos ha celebrado el acuerdo y ha llegado a agradecer a Xi Jinping su visto bueno, lo cual es un giro de guión interesante. Las tensiones no se quedan solo en la geopolítica, sino que bajan hasta Wall Street, y a un nivel muy personal.
El presidente de EEU ha demandado a JP Morgan y a su consejero delegado Jamie Dimon. Así es, una demanda por 5.000 millones de dólares. La acusación es que el banco dejó de prestarle servicios bancarios a él y a sus empresas por motivos políticos tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. ¿Y qué dice JP Morgan? La respuesta de JP Morgan es muy técnica. Afirman que simplemente cumplen con las regulaciones y que cierran cualquier cuenta que suponga un riesgo legal o regulatorio. Pero más allá de la batalla legal, esto evidencia la relación tan compleja y a veces hostil entre el poder político y el mayor banco del país. Dejando la geopolítica y las finanzas, gran parte de este pulso global se libra, claro, en la tecnología. Y ahí vemos historias muy dispares. Empezando por las malas, para un gigante como Intel. Intel está en una situación muy, muy delicada. Sus acciones se han desplomado después de presentar unas previsiones muy débiles y, sobre todo, de admitir problemas graves de fabricación. ¿Qué tipo de problemas? Su consejero delegado, Lip Bu Tan, ha reconocido que los rendimientos de producción de sus nuevos chips no están a la altura. Esto es crítico porque significa que producen muchos chips defectuosos, lo que destroza la rentabilidad. Su margen bruto se está contrayendo a una velocidad alarmante. Y del pasado de los semiconductores al futuro de la automoción, Tesla ha empezado a ofrecer viajes en robotaxis sin conductor de seguridad en Austin. ¿Es esto el avance definitivo que llevaban años prometiendo? Es un hito importante a nivel de marketing y regulatorio, pero hay que ponerlo en contexto. Por ahora es un número muy pequeño de vehículos en una zona muy controlada. O sea que no es la revolución final. Todavía. No. Siguen estando tecnológicamente por detrás de Waymo, la filial de Alphabet, que lleva mucho más tiempo operando sin supervisores humanos. Es un paso, pero no el definitivo. Donde sí parece que el dinero fluye sin fin es en el sector de la inteligencia artificial y los datos. Vemos unas valoraciones estratosféricas. Sí, el apetito inversor es insaciable. La startup World Labs, fundada por una de las pioneras de la IA, Fei-Fei Li, está negociando una ronda que la valoraría en 5.000 millones de dólares. Hace apenas 2 años valía 1.000 millones. Un salto increíble. Y en el hardware que soporta esa IA, los centros de datos, vemos lo mismo. Day One Data Centers, una empresa de Singapur, aspira a una valoración de hasta 20.000 millones en su salida a bolsa en Estados Unidos. Pero aquí hay una paradoja. Mientras el dinero entra a espuertas en la IA estadounidense, el talento parece que empieza a salir del país. Esa es la gran preocupación en Silicon Valley ahora mismo. Las nuevas políticas de la administración sobre los visados H-1B, que son los que usan la mayoría de ingenieros extranjeros, están teniendo un efecto disuasorio brutal. Se habla de un aumento de las tasas hasta los $100.000 por visado. Exacto. Y esto está provocando que mucho talento, especialmente de la India, decida que no le compensa y opte por volver a su país. Es la famosa fuga de cerebros, pero a la inversa. Una ganancia de cerebros para la India. Precisamente. Y la India de 2026 no es la de 1996. Tiene un ecosistema tecnológico muy maduro y está perfectamente posicionada para absorber todo ese talento que regresa. Y las empresas se adaptan, supongo. Claro. Muchas multinacionales están cambiando de estrategia. En lugar de luchar con el sistema de inmigración estadounidense, están abriendo grandes centros de ingeniería directamente en la India para contratar a ese mismo talento. Y para terminar, tenemos una información que de verdad parece sacada de una novela de ciencia ficción y que podría literalmente cambiar nuestra forma de entender el mundo. Suena increíble, ¿verdad? Mucho. Parece que la inteligencia artificial ha descifrado el efecto mariposa. Sí, suena increíble, pero es lo que sugieren los avances de los modelos de IA de Google, Microsoft y Nvidia, aplicados a la previsión meteorológica. Tradicionalmente, la meteorología se basa en simuladores físicos complejísimos. Estos nuevos modelos de IA son más rápidos, mucho más baratos y, lo asombroso, más precisos. Pero cuando dicen que la IA podría haber descifrado el efecto mariposa, ¿estamos hablando en serio? ¿Qué significa eso en la práctica? El efecto mariposa es ese principio que dice que es imposible hacer predicciones a largo plazo porque un pequeño cambio puede provocar un huracán semanas después. Se consideraba un límite fundamental de la ciencia. Y la IA lo ha superado. Lo que estos modelos parecen haber logrado es identificar patrones en ese caos que a nosotros se nos escapaban. En la práctica, significa que son capaces de hacer pronósticos fiables y útiles con casi un mes de antelación.
algo que era ciencia ficción. El impacto económico de algo así debe de ser gigantesco. Se estima en unos 2.100 millones de dólares anuales solo en mejoras de producción, en agricultura, energía, logística. Poder anticipar con semanas de antelación una sequía o una ola de frío lo cambia absolutamente todo. Es una de esas innovaciones disruptivas cuyo impacto real apenas empezamos a comprender. Les deseamos a todos un buen día. Nos vemos mañana. Aquí estaremos esperándoles.